Existe una idea muy extraña sobre el terror. Mucha gente cree que una historia da miedo porque aparece un monstruo, un demonio o un asesino, que el terror depende únicamente de aquello que vemos en pantalla. Sin embargo, basta con mirar alguna de las obras actuales más importantes del género para darnos cuenta de que eso es simplemente falso. Piensa en Obsession. Si alguien tuviera que resumir la película, podría encontrar muchas formas de hacerlo. Probablemente yo la resumiría como la obsesión de una persona por otra, en este caso de Bear por Nikki. Para mí, lo que realmente importa en esta película es lo incómodo que ha hecho sentir a sus espectadores. Y para mí lo más importante que ha dejado esta película es que el terror funciona de forma ambigua. O si quieres otro ejemplo, un poco más conocido tal vez, Backrooms. El fenómeno que se originó de una creepypasta nunca fue sobre una criatura escondida entre los pasillos amarillos. Creo que durante mucho tiempo ha existido igual una mala conceptualización de lo que son los backrooms. Para mí que el miedo surge en otra parte. Para mí ese miedo es estar completamente solo, en un sistema que no entendemos y, claro, que puede haber algo al acecho. Y lo fascinante de este fenómeno es que cada persona puede tener su interpretación sobre qué son estos lugares, pues al no pertenecerle a nadie, la historia puede seguir y seguir. Claro, ya de ahí sabremos cuál es buena y cuál no tanto. Y seguro te preguntarás, ¿a qué quiero llegar? Bueno, aquí quiero decirte algo que Stephen King dice en Danza Macabra, y es muy básico, y es que el terror nunca ha consistido únicamente en asustar a las personas, como se cree. De hecho, las historias de terror o de horror cambian junto con la sociedad, porque éstas reflejan sus preocupaciones, sus tensiones, y King dice que aquello que resulta más difícil enfrentar de manera directa. Así que, en resumen, tú puedes poner al monstruo que se te ocurra, pero lo que siempre va a permanecer es el miedo humano. Y creo que lo que te acabo de explicar me hace replantear una pregunta que para mí ha estado rondando mi cabeza. Si el terror no se trata necesariamente sobre monstruos, ¿qué ocurre con un género donde muchas de las veces ni siquiera importa si existe uno? Y estoy seguro que el título del video va a cobrar sentido con esto. Porque, aunque no lo creas, hay un tipo de horror que he visto que suele describirse de una forma superficial. Muchos lo hablan o lo resumen a bosques, brujas, rituales paganos, ya sea de aldeas aisladas o de cultos antiguos, como si esos elementos fueran los únicos suficientes para definirlo. Para mí, reducir el terror folclórico a una estética, para mí eso es muy limitado. Es como decir que los backrooms son una historia sobre niveles y una criatura escondida en un pasillo. O como decir que el juez Holden da miedo por su apariencia y no por sus ideas y su forma de hablar. En ambos casos que te acabo de hablar, estaríamos confundiendo el simbolismo con aquello que realmente produce miedo. Creo que eso lleva ocurriendo ya mucho tiempo con este género, el terror folclórico, porque nunca ha sido un género sobre bosques o rituales. De hecho, es un género sobre comunidades, creencias, y explica la manera en que una cultura puede convertir su propia visión del mundo en algo profundamente inquietante o incómodo de ver. Y para entender por qué, quiero que te olvides por un momento del cine y te preguntes qué era el folclore antes de convertirse en un género cinematográfico. Pero para responder esa pregunta hay que hacer algo muy importante, y casi nunca se hace cuando se habla de cine, porque usualmente pensamos como espectadores, pero aquí necesitamos pensar como antropólogos, porque cuando utilizamos una palabra que constantemente no entendemos, pocas veces nos detenemos siquiera a cuestionar qué significa. La palabra folclore. La palabra suele usarse para hablar de leyendas, festividades o tradiciones populares. Se piensa en el folclore como ese conjunto de historias antiguas que una cultura conserva a lo largo del tiempo porque forman parte de su identidad. Y para seguir explicándote esto, quiero apoyarme de una investigación que, en lo personal, me di cuenta que hace la misma pregunta que te estoy haciendo hoy.
trata de la representación del terror rural en las artes audiovisuales. Este es un artículo publicado en 2024 por Fran Mateu. Es un investigador de la Universidad Miguel Hernández de Elche en área abierta. Fue publicado en la Revista de Comunicación Audiovisual y Publicitaria. Lo más interesante que encontré en este trabajo es que no intenta hacer una especie de ranking de películas ni explicar por qué Midsommar o La Bruja son buenas obras. Creo que el propósito es un poco más profundo y elaborado, así lo podría resumir. Pues el autor realiza un análisis diacrónico y eminentemente cualitativo del terror folclórico, y en palabras más simples, es que estudia cómo ha evolucionado este género a lo largo de los años, revisa la literatura académica existente y pone casos concretos del cine y los videojuegos para identificar qué elementos realmente lo definen. Y eso nos ayudará a entender la lógica del género en su conjunto. La investigación comienza respondiendo precisamente la pregunta de qué es exactamente el terror folclórico. En la investigación, antes de hablar de cine, se retrocede hasta el propio concepto del folclore y se recuerda que el terror siempre ha estado alimentado por las leyendas, las creencias y las tradiciones de cada sociedad. Es así que en este contexto es donde aparece el terror folclórico, porque es un subgénero que toma elementos culturales y los convierte en el eje de su narrativa. Así que no se presenta al terror folclórico como un fenómeno que nació en el cine, más bien es la consecuencia de una tradición muy antigua. En esta investigación se explica que las raíces pueden rastrearse hasta finales del siglo XIX, cuando distintos escritores y antropólogos comenzaron a interesarse por el folclore, la mitología y las antiguas formas de religiosidad. Esto como una respuesta cultural frente a la modernidad y la industrialización. Incluso se señala que muchos de los rituales que hoy asociamos con películas como The Wicker Man ya habían sido descritos décadas antes por James George Frazer en The Golden Bough, que es una de las obras fundamentales de la antropología comparada. Y aquí es donde aparecen autores como Arthur Machen y Algernon Blackwood, que incluso tuvieron influencia posterior sobre Lovecraft. Y aquí quiero hacer una pausa para darte una opinión personal, porque creo que ocurre algo muy interesante con este género, porque pareciera que se inventó por el cine, pero por lo que les estoy contando, este no es el caso. De hecho, es como una herencia de un imaginario que ya existía. No es como que se hayan inventado rituales, paisajes, supersticiones. Yo creo que lo que pasó es que se han traducido siglos de creencias, relatos y símbolos a un lenguaje audiovisual, y siguiendo con la investigación, se recuerda que el terror folclórico se consolida en el Reino Unido a finales de los años 60 y principios de los 70, en un contexto marcado por el resurgimiento del neopaganismo, la influencia de la contracultura y el temor social hacia las sectas. Y aquí puedes ver que, como bien King proponía en Danza Macabra, incluso cuando el género llega al cine, sigue respondiendo a inquietudes culturales muy concretas de su tiempo. Entonces, si el terror folclórico nace de la relación entre el folclore y el horror, y si sus raíces están en la antropología, en la literatura y en las creencias populares, creo que resulta algo lógico pensar que durante décadas haya sido tan difícil definirlo, porque no te estoy hablando únicamente de un género cinematográfico. Entonces, ¿existe una estructura capaz de explicar por qué películas tan distintas como The Wicker Man, La Bruja o Midsommar siguen perteneciendo al mismo género? En esta parte del video quiero traerte una de las aportaciones más importantes para estudiar el terror folclórico contemporáneo, y a este concepto se le conoce como Folk Horror Chain, propuesta por Adam Scovell, que el propio investigador tomó como base para analizar la estética y la narrativa del género. Fran Mateu advierte que el género es mucho más complejo que una simple acumulación de imágenes, y por eso es que ahí está la dificultad. Así que toma como punto de partida la propuesta del investigador Adam Scovell, a quien considera uno de los referentes más útiles para estudiar el subgénero, que en la práctica resulta muy difícil de definir. Scovell no está intentando hacer una lista de requisitos. No dice que una película necesita tener exactamente estos elementos para pertenecer al género. Lo que propone es una estructura narrativa, por eso el nombre de cadena, porque no todos los films son idénticos, sino que comparten una lógica interna. De hecho, Scovell deja de preguntarse qué estamos viendo
y comienza a preguntarse cómo funciona el miedo dentro de estas historias. El primer eslabón de esta cadena sería el paisaje. Y creo que aquí quiero hacer una pausa, porque cuando hablo de paisaje, solemos imaginar únicamente el lugar donde va a ocurrir la historia, como si fuera nada más el fondo, como si pudiera sustituirse por otro sin alterar demasiado la película. Pero Escobel tiene una opinión contraria a lo que les acabo de decir, porque en el terror folclórico el paisaje no es solo un fondo, también es una fuerza que condiciona el comportamiento de los personajes. Aquí Fran Mateo explica que, por ejemplo, bosques, páramos, ruinas, poblados remotos o construcciones megalíticas ocupan una posición dominante dentro de la narración. Llega hasta el punto de afectar la identidad social y moral de quienes llegan a ellos. Así que el escenario debe de convertirse en una amenaza que hace desaparecer cualquier sensación de control sobre el entorno, algo parecido como en los backrooms. El segundo eslabón sería el aislamiento, y podemos pensar que el aislamiento consiste simplemente en estar lejos de una ciudad, y creo que aquí Escobar lo explica de otra manera, porque el aislamiento no es únicamente geográfico, también puede ser narrativo. Así que si el protagonista deja atrás el mundo cuyas reglas comprende y entra en otro donde esas reglas no aplican. De hecho, en la investigación se explica que muchas de las historias que conocemos siempre empiezan con un forastero que llega a un lugar que desconoce, ya sea para investigar una desaparición, visitar a un familiar o cumplir alguna misión aparentemente cotidiana. Y poco a poco, ese personaje descubre que no solo está lejos de casa, sino que está completamente separado del sistema cultural que le permitía interpretar o entender la realidad. Y esto nos conduce lógicamente al tercer eslabón, las creencias. Y creo que aquí muchas interpretaciones pueden quedarse en la superficie. Aquí Escobel no pone el ojo en los rituales en sí, más bien en la existencia de una conciencia colectiva construida alrededor de creencias. Esa comunidad posee una forma propia de interpretar la naturaleza, la religión, el tiempo y la moral. Sus rituales no son actos extravagantes, son expresiones coherentes de una cosmovisión. Y a mi forma de entender el terror, creo que aquí encuentro la diferencia más importante con otros subgéneros, porque por ejemplo en películas de exorcismos, la idea base es que lo sobrenatural no debería de existir, y en el terror folclórico, lo sobrenatural ya forma parte de la propia cultura. Y esto me lleva al último eslabón, el acontecimiento. Y aquí te quiero poner un ejemplo. Cuando ves el desenlace de Midsommar, piensas que ahí es donde está comenzando el horror. Pero siguiendo la lógica de Scovell, ocurre exactamente lo opuesto. Porque el acontecimiento final no es el origen del miedo, de hecho es la construcción de todo lo inevitable. Del paisaje, del aislamiento, de la comunidad, de sus creencias. Así que cuando el sacrificio ocurre, no es que te esté sorprendiendo por primera vez. Así que creo que esa es la mayor aportación de la Folk Horror Chain, porque nos está demostrando desde el principio que, por ejemplo, en la comunidad de Midsommar, ha sido coherente consigo misma desde el primer minuto que la vemos en pantalla. Así que la investigación que les acabo de explicar y la aportación del Folk Horror Chain creo que nos ayuda a no etiquetarla a las películas. Yo creo que es más para entender por qué funcionan. Creo que esto nos ayuda a dejar de mirar los símbolos de manera aislada y empezar a observar entre líneas. Ya sabes, la relación que existe entre el espacio, la comunidad, las creencias y el desenlace. Y con esto no quiero decir que hemos encontrado la definición perfecta de qué es el terror folclórico. De hecho, el propio Fran Mateu deja claro que el género sigue siendo objeto de debate y que esa es precisamente la razón por la que él encuentra la Folk Horror Chain tan útil, porque no es una fórmula infalible, es una herramienta para analizar cómo funcionan estas historias. Personalmente, creo que lo más importante es preguntarnos cómo estos elementos se relacionan entre sí. Creo que la imagen a gran escala, este género trata sobre el choque entre dos formas distintas de entender la realidad. Y para cerrar este video, quisiera compartirte otra idea que sostiene Stephen King. Él dice que no existe un miedo universal e inmutable, sino que cada época proyecta sus propias ansiedades sobre sus monstruos.
Y aquí quiero añadir algo que vi uno de estos días en Facebook, que básicamente plantean que nuestros miedos como generación son un lugar infinito con paredes amarillas y una novia loca, lo cual para mí eso es muy reduccionista, porque creo que no estamos entendiendo que nuestros nuevos miedos van más acorde a la realidad. Pero bueno, tal vez eso sea tema para otro video. Pero ya para terminar, quiero decirte que este género también lo veremos reflejado con nuestra generación, pues ya sabes que siempre encuentra formas de enfrentar ese mismo conflicto. Y para mí que la fortaleza de este género está en lo que a nosotros nos parece irracional, pero para alguien más en este mundo le puede parecer como el orden natural de las cosas. Y no se nos pide que creamos en brujas, en demonios o en antiguos dioses. Creo que lo que se nos pide es aceptar el hecho de que el horror puede empezar cuando te das cuenta que esa comunidad ha adoptado lo sobrenatural como parte de sí y que tú solo eres alguien que no entiende cómo funciona.